Pero dije, bueno, pues sí. Y al cabo son 3 menos. Sí. Sí, yo mucho. No, qué bueno. Tere. Ahí al lado. Aquí hay uno, mira. También. Los dos. Ah, chingón, ¿a poco nos falta un lugar? Déjame tener una así. Allá yo no soy. No, que ¿Ya están le solucionó ocupados. su conflicto? Aquí sí. Quiero hacerles una advertencia, nada más. La teoría de conflictos es un enfoque sumamente innovador, falta explorar muchísimo, pero lo que es un hecho es de que cuando un conflicto se enfoca correctamente, hay una alta posibilidad de que sea soluble. Sin embargo, sí es de suma importancia que ustedes identifiquen cuando están con un conflictuado que realmente no tiene la intención de resolver su conflicto, o que la intención sea por medios no idóneos o no compatibles con los medios alternos de solución de conflictos. En pocas palabras, vulgarmente estoy hablando de la gente tranza, de la gente que no tiene cultura de legalidad, de la gente que realmente quiere sacar un provecho desmedido o quiere ganar a través de triquiñuelas los juicios, etc. Nada más que esto es una línea muy delgada, porque muchas de las veces precisamente toda esta parte de animadversión que me genera el conflicto, la parte emocional, en ocasiones me orilla a querer pensar que la otra parte es tranza, que la otra parte es ilegal, etcétera, cuando en realidad no es eso, es parte de la fantasía que me crea esa emoción. La realidad es de que del otro lado hay otro conflictuado igual que yo, con miedos, con angustias, etcétera, que sobredimensionamos el conflicto, y que entonces en realidad no es que seamos malas personas, simplemente no tenemos la estabilidad y la sensatez para manejarlo ecuánimamente. Pero sí hay que saber identificar cuando una persona realmente no tiene una verdadera intención de conjugarse con el otro para obtener mutuamente los beneficios. Y es facilísimo, para los que operamos medios alternos, es facilísimo detectar ese tipo de personas, y se hace con una pulcritud como no se imagina. Cuando veamos en el siguiente módulo la mediación, en una mediación, cuando hay una persona que realmente no tiene una intención de llegar a un arreglo, a través de preguntas cerradas lo vas acorralando de tal suerte que la propia persona, sin darse cuenta, cuando pones ya lo tienes entre la espada y la pared, dice, bueno, si me estás diciendo que quieres esto, y ya hace sacrificio. Si
si me estás diciendo que ahora quieres esto, sin necesidad de decirle que es necio, sin necesidad de decirle que es inverosímil o que es mentiroso, etcétera, tú le vas describiendo objetivamente cuáles han sido sus actitudes a lo largo del encuentro que van teniendo, para que la circunstancia objetiva en sí mismo le evidencie a él y a todos los que están ahí presentes que su actitud no es lógica ni acorde a la seriedad que se pretende en ese espacio. Fíjate, sin necesidad de que se lo digas, lo vas desenmascarando hasta que lo pones en la espada y la pared. Una persona que te está mintiendo con el afán de no cumplir con sus obligaciones y dice, es que licenciado, verdad de Dios que yo sí le pagué. Decir, ok, ¿me podrás decir, te acuerdas en qué fecha le pagaste? No, pues es que fue, y empiezan a titubear. Es que fue el 2 de abril, ok, ¿a qué hora fue? No, pues no me acuerdo, bueno, pues, pero fue en la mañana, fue en la tarde, fue por la mañana, ok, ¿te acuerdas dónde fue? Y empieza, o sea, la misma persona se va poniendo nerviosa porque es una mentira que está creando. Y en todas esas contradicciones, sin necesidad de decirle, me estás mintiendo, le estoy evidenciando que no se está convenciendo la verdad. Muchas veces realmente lo hace porque realmente tuvo una mala decisión en ese momento de querer mentir sobre algo. Le damos la oportunidad de tener una salida, digamos, cómoda, y simplemente lo deja así acorralado. Y le dije, bueno, lo que pasa es que, señor Juan, de todo esto que usted me está diciendo no alcanzo a entender entonces cómo me dice que usted pagó, si usted me dice que primero que fue por la mañana, pero me dice que estaba oscuro, me dice que fue en un lugar público, pero me dice que luego dijo que fue en su casa. No le alcanzo a entender entonces qué es lo que está pasando con esa versión. Y entonces, si el señor Juan se equivocó y tomó una decisión de querer, digamos, sorprender o de querer mentir, en ese momento le doy la oportunidad de que él mismo solito diga, ¿sabes qué? Ok, sí pasó, pero no nos anclemos en eso. Vamos a negociar, mejor ahora sí en la deuda, etcétera. Ok, salió cómodamente y vamos a ver si realmente quiere seguir encarrilado en la negociación. Si veo que vuelve a mentir, pues evidentemente lo vuelvo a acorralar, y definitivamente lo que nos está diciendo a todos los que estamos ahí presentes es que no tiene la seriedad ni tiene la intención de querer llegar a una regla. ¿Para qué perdemos más el tiempo? Fíjense entonces, esto es importante decírselos, porque no crean también que esta forma de gestionar el conflicto es la panacea. Sirve para aquellos conflictos en donde la gente, sí por miedo al inicio, por desconocimiento, por la angustia, etcétera, no sabía cómo gestionar y resolver su conflicto, pero una vez que lo empoderamos y le ayudamos a gestionar su conflicto con todas estas herramientas, la gente tiene la verdadera intención de resolver. Aún y cuando, por ejemplo, sea un deudor que no tenga para pagar aparentemente, pero el simple hecho de que dé la cara, de que esté presente, de que dé una explicación al acreedor, eso ya habla mucho e incluso resuelve una parte tal vez emocional de ese conflicto que estaba reducido a dinero. Pero a lo que voy es, va a ser muy fácil poder identificar cuando una persona realmente tiene la intención de resolverlo a través de este medio, o cuando una persona realmente está mintiendo o no quiere llegar a un área. Y entonces, simplemente para ese tipo de personas, para ellos está hecho especialmente la jurisdicción. ¿Sí me captan esto que les estoy diciendo, verdad? Ok. Nos quedamos entonces en que un conflicto es un sistema, es un ente vivo, es un ente dinámico, es un ente complejo en el sentido positivo de la palabra, y que de lo que se trata es mostrarle al conflictuado su propio conflicto a través de recibir la información de él. Decíamos, en el hospital Ángeles, les digo yo, para que vean que se atreve a hacer un trabajo de primer mundo, se lo desarticulamos en un quirófano, lo reestructuramos y se lo devolvemos, pero ya con una lógica diferente, para que el mismo conflicto del que es propietario del conflictuado lo reciba, pero con unos ojos diferentes. Empieza a ver su conflicto con una perspectiva totalmente diferente. Pero no queda ahí todo. Esa es la parte de su conflicto. Si se fijan, lo que estamos haciendo en el fondo es educar a la gente a que sepa gestionar sus conflictos.
Y entonces tengo que decirle, bueno, mira, quiero que comprendas que en este conflicto no existes tú solamente. Existe la otra parte, que es la que tú identificas como tu contrario, tu adversario, etc. Tú traes unas piezas del rompecabezas. Algunas de esas piezas son estratégicas, pero la otra parte también trae otras piezas. Porque si se fijan, el problema o el reto más bien de los conflictos es de que nadie tiene el control total de la solución. Si alguno tuviera el control total de la solución, prácticamente entonces no existiría el conflicto. Simplemente ejerce ese control total y se acaba el conflicto. Pero si no lo ha hecho, es porque sabe que no tiene el control total y entonces depende su control del control del otro. Díganme si estoy hablando así con mucha complejidad, porque yo me entiendo yo, pero no sé si ustedes me están entendiendo lo que les trato de decir. Vamos, que en realidad si yo fuera, realmente yo sintiera, o la realidad fuera que yo tengo, digamos, la sartén por el mango, no habría una razón para no ejercerlo. Si me he detenido es porque reconozco y sé, no lo voy a reconocer públicamente, pero en mis adentros sé que el otro tiene algo estratégico que a mí me conviene y que pues no he podido negociarlo. O sea, la otra parte trae un 40% de las piezas de rompecabezas, yo traigo otro 40% y hay otro 20% que anda por ahí etéreo, perdido, que normalmente está en la parte jurídica, está en la parte de desinformación, está en la parte de las fantasías de la gente. Fíjense entonces cómo en un conflicto los conflictados no tienen el total control de la solución de su conflicto, sino solamente una parte, y esa es una de las primeras partes que se tiene que sensibilizar e inculcar a ese conflictuado. Porque luego es evidente y es natural que lleguen con una fantasía de decir, es que ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo este conflicto y yo quiero A, B, C, D, E, F y G. Pero yo no quiero ceder en nada y yo no quiero colaborar a las necesidades del otro. No, quítate esa fantasía, porque acuérdate que tú traes un porcentaje muy importante, pero no eres el único con necesidades aquí. Dime tú, ¿estás dispuesto a exponer tus piezas del rompecabezas, a que el otro te exponga las suyas, que el otro puede escoger de tus piezas y tú escoger de las del otro para que se compartan piezas y empezar a construir entre los dos esta imagen del rompecabezas? Fíjense cómo desde ese momento, todavía ni tenemos encuentro con el otro, ni negociamos ni nada. Tengo que empezar a flexibilizar y a poner en perspectiva a ese conflictuado. Y entonces, si le cae el 20 a ese conflictuado, le va a entender que necesariamente se va a tener que conjugar salud, va a tener que pensar asociativamente y va a empezar a comprender hasta ese momento por qué decimos que le conviene más estar en el mismo canal que el otro en lugar de estar de manera antagónica. Pero eso lo tenemos que hacer con bolitas y palitos para que la gente lo entienda. Si se lo decimos con discursos teóricos como el que les estoy diciendo, va a ser muy difícil. Y le tenemos que poner ejemplos y le tenemos que hacer proyecciones hacia el futuro. Incluso cuando usamos la mediación para gestionar conflictos, le tengo que proyectar cómo se gestionaría su conflicto en una mediación. Y le tengo que decir, señor Pedro, toda esta molestia que usted me acaba de decir, factiblemente lo va a poder plantear ahí en la mediación, tiene derecho a hacerlo, nada más tenga cuidado en la forma en que lo hace, porque si usted agrede al otro, pues el otro simplemente va a poner esa coraza, se va a levantar, se va a ir y lo va a dejar colgado ahí en su mediación, y la excelente oportunidad que usted tenía para resolverlo ahí, la va a perder. Fíjense cómo le vamos a cambiar entonces el chip, su forma de pensar, para que empiecen a ver el espacio de la mediación o el espacio de la gestión de conflictos como algo atractivo para ellos. El próximo módulo, cuando hablemos de la voluntariedad, se van a dar cuenta que en eso consiste la voluntariedad, que la gente esté en el espacio de la gestión de conflictos, no por obligación de ley, no por la fuerza de una invitación o de un citatorio, no por el miedo a no ir, sino que esté, a lo mejor esto lo motiva a acudir, pero que si va a permanecer ahí, permanezca porque siente que va a sacar una ventaja legítima y una ventaja que le va a resolver su conflicto. O sea, va a estar por gusto, valga el planteamiento.
no porque lo tengan a fuerza. ¿Y eso qué me va a garantizar a mí? Que si está él por decisión propia, voy a tener a un ser humano adulto responsable de sus actitudes. En cambio, si está ahí por la fuerza de la ley o porque yo soy autoridad, se va a comportar como un niño irracional y como un niño que no va a asumir responsabilidades. Se fijan entonces el abismo de diferencia y las ventajas de poder gestionar los conflictos de esta manera, en donde tenemos gente adulta que asuma responsabilidades, y por eso es muy funcional los espacios de gestión de conflictos que manejamos, porque realmente le damos un rol maduro a la gente, y en la medida que se comporte en ese rol es como va a obtener beneficios. Y claro, somos seres humanos y estamos allá en el espacio, y de repente a algunos se le olvida, y de repente empiezan las negaciones, o empiezan las evasores al conflicto, o empieza el alterarme en la parte emocional. Es muy sencillo, como yo ya le di un rol previo, es más fácil que la gente recuerde el rol y el compromiso que hizo conmigo y se reencargue en todo eso. Pero bueno, ya me estoy metiendo a temas del otro módulo. Perdón. Lo que quiero que se entienda entonces es que la solución del control total no la tiene solo una de las partes, la tienen dos. Hay otra parte difusa que no está en ninguno de los dos, y entonces el reto es trabajar con cada uno de los conflictuados para que ellos identifiquen qué piezas de rompecabezas trae cada uno, identifiquen qué piezas trae el otro que le interesa a él y viceversa, y empiecen a descubrir cuál es la zona ciega, la zona en donde ni ellos habían considerado que existía y que va a incidir en su conflicto. Es en esa zona, licenciada Carmen, donde a lo mejor va a estar precisamente los criterios de la Corte. Decir, oiga, pues es que ustedes sí traen toda esta idea, y que bueno, ya como que estamos llegando a estos acuerdos, nada más tomen en cuenta que aquí la Corte dice que lo tendrán que hacer con estas formalidades para que sea válido. Y eso no es negociable. Eso, si quieren seguridad y viabilidad jurídica, tendrán que ajustarse a eso. Y entonces fíjense cómo la parte jurídica del conflicto, la parte de los juicios de la Corte, serían muy importantes, pero no sería lo único ni sería lo determinante en la resolución del conflicto. Una vez que le he devuelto su conflicto al conflictuado ya con una perspectiva diferente, y que empieza él a pensar asociativamente y decir, no estoy solo en este planeta del conflicto, necesariamente me voy a tener que conjugar con otro, es hasta entonces cuando podemos empezar a pensar aún en un encuentro con la otra parte, pero con la otra parte con la que ya trabajé exactamente igual. ¿Para qué? Para yo tener en un espacio de gestión del conflicto a dos personas maduras que van a reconocer sus propias necesidades, pero que también van a reconocer las necesidades del otro, y que entonces en la medida que trabaje yo en la gestión de mis propias necesidades y las necesidades del otro, se va a dar la solución del conflicto. Evidentemente aquí se los digo muy fácil, y no es tan difícil hacerlo. Lo más trascendente es lograr hacer esa sensibilización y esa transformación, y por eso me interesa mucho hacer un ejercicio hoy, para que ustedes tengan un referente de cómo se puede lograr una sensibilización en la deconstrucción del conflicto, y cómo un conflictuado le pueden llegar a caer muchos veintes que le cambien el paradigma contra el conflicto que tenía. En esta gestión sistémica, entonces, primero yo como facilitador, ya me estoy metiendo un poquito más al campo de la mediación, como facilitador yo soy el primero que tengo que comprender el conflicto de la persona a la que estoy atendiendo, pero una vez que yo lo comprendo, yo tengo que inculcarle ese mismo conocimiento a ella, y entonces hablamos de un autoconocimiento de los conflictados. O sea, quién eres, cuál es tu conflicto, cuáles son tus implicaciones, cuáles son tus circunstancias, y necesito que tú solito, a través de empujoncitos que yo te voy dando, hagas un autodiagnóstico sobre las percepciones que tienes en relación a tu conflicto y los recursos que tú tienes. Ok, señora Juana, ya entendió entonces usted que efectivamente si tiene un problema porque usted le debe a la financiera quién sabe quién, ya le cayó el 20 que usted no sabía lo que firmaba, pero al momento de estampar su firma asumió la responsabilidad de lo que ya estaba establecido, que sí es una situación muy adversa, y más adversa, y lo puedo entender desde el punto de vista humano, que usted se quedó sin trabajo y no puede pagar. Sin embargo, ya comprendió también que son instituciones financieras y que se dedican a generar dinero, y entonces
Vamos a hacer todo lo posible porque la institución financiera, o por lo menos el abogado que manden, comprenda su situación adversa personal ahorita, pero jurídicamente hablando no está obligado a considerarla. Que si la considera, va a ser por una labor de sensibilización que se logra en este espacio, pero no lo puede exigir usted como un derecho. ¿Se da cuenta, señora Juana, entonces, que sí, vamos con un escenario adverso, vamos con esperanza, pero no quiero que se cree falsas expectativas? Le vamos a echar todas las ganas, pero necesito esta corresponsabilidad de usted. Evidentemente, señora Juana, usted tendrá también que abonar algo, tendrá que hacer algo para que se les haga atractivos a estos abogados. Y dígame usted qué cree que sea lo atractivo para ellos. Y normalmente dicen, dinero. Ok, fíjese bien entonces, en la medida en que usted traiga algo atractivo para ellos, básicamente a lo mejor es la forma en que los va a mover para que consideren su parte humana. Si me van siguiendo, por ejemplo, en esta forma en que le devolvemos a la gente y le estamos diciendo, si traes un escenario adverso, pero fuiste corresponsable de ese escenario, tienes que enfrentar tus consecuencias, pero no todo está perdido. Sí, negocia, pero si tú llegas y dices, por mi linda cara, dame tiempo para pagar, te van a reír los abogados. Si tú dices, pues mira, abogado, aquí traigo dinero constante y sonante, pues evidentemente que a lo mejor vas a ablandar al abogado y te va a dar un poco más de tiempo para pagar. Entre más tiempo pidas, más caro te va a salir. Negociación pura. Enseñamos a la gente a negociar en un contexto de gestión de conflictos. Una negociación estratégica. ¿Se imaginaban esto? Fíjense, o sea, porque mucha gente tiene la percepción que en un centro de mediación, por ejemplo, es así nada más. Hay dos personas así en conflicto y les doy un sermón y así, ¿no? Realmente se hace trabajo científico en la gestión de los conflictos. La gestión sistémica de un conflicto implica también la proyección integrada del conflicto. O sea, ya vimos todas las piezas, ya vimos todo, pero mira, te lo voy a poner en tal perspectiva que tú y yo juntos lo veamos así como en un futuro, e imagínatelo cómo va quedando tu conflicto, cómo se va gestionando. Haz una perspectiva asociativa de tus expectativas. O sea, en esa proyección que vamos a hacer, no te veas tú solo, no proyectes satisfechas solo tus necesidades, proyéctalas satisfechas también con las necesidades del otro. Y entonces necesito que empieces a ser consciente y aceptar que tú vas a salir tan contento como salga contento el otro, y que entonces vamos a hacer algo por ti, pero también por el otro. O sea, empieza a cambiarle el chip para que piense asociativamente. Y vamos a hacer una negociación horizontal. Cuando veamos el principio de equidad en el procedimiento de mediación, es que no puede haber una negociación ni un diálogo si no hay un nivel parejo de circunstancias, por lo menos en el espacio de negociación. Podrá haber un abismo de diferencias allá afuera en el mundo real, pero aquí en una mesa de negociación y de gestión de conflicto, los dos tienen que percibir que están en igualdad de circunstancias. Que aunque venga a lo mejor el señor empresario X con el mejor despacho de León y la otra parte sea un humilde albañil que no fue ni a la primaria, sí hay un abismo de diferencia en sus circunstancias allá afuera, pero aquí en el espacio de gestión del conflicto debe de haber un equilibrio tal para que se tomen decisiones factibles. A eso se refiere la negociación horizontal. Y bueno, al final de cuentas, todas esas piezas desparpajadas que teníamos, que luego las fuimos proyectando, tienen que concretizarse en una transformación y en la resiliencia. O sea, ya las propias partes fueron capaces de gestionar su conflicto, llegaron a acuerdos, ahí está la solución, y eso se traduce en un empoderamiento prácticamente para conflictos futuros. Hasta este nivel, ¿tienen alguna duda o comentario? Nos van muy sospechosos. Cuando sale el examen vamos a ver si yo te lo quieres decir. No se crean, no hay examen. Bueno, ensayo. A grandes rasgos, otra parte de la gestión de conflictos, pero no lo quise abordar en esta parte. Aquí les quise traer nada más el enfoque esencial de la teoría de conflictos. Va a haber otra parte que es parte de la gestión de conflictos, pero que se da en un contexto de mediación, y es cuando vamos a ver, por ejemplo, los principios que se rigen, las herramientas que utiliza un mediador para ayudarle a la gente a gestionar conflictos, por ejemplo, a gestionar sus emociones, cómo le hace un facilitador cuando hay una persona con muchos ímpetus, con mucha emoción,
que la manda con un sentido negativo en un espacio de gestión al otro, con el afán de afectarlo, ¿cómo hace esa traducción el mediador? Son herramientas técnicas de comunicación humana, pero eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Ahorita lo que más me interesaba es que ustedes se lleven prácticamente al referente que el conflicto es como un ser humano más, como un ente vivo, como un ente dinámico, un ente complejo, que es maleable, que es manejable, que se le puede dar el enfoque que nosotros decidamos junto con las personas titulares del conflicto, y que ese enfoque puede ser positivo. Y que entonces la percepción de ustedes, los que están en esta sala, es que sí, reconocemos que la generalidad de la gente tiene razón en percibir los conflictos de manera negativa, o sea, es entendible el porqué, ya comprendimos el porqué, pero que ustedes a partir de ahora van a empezar a ver el conflicto simplemente como un espacio más de trabajo, como un espacio de gestión, como un espacio de transformación. Y es que dicen los que saben de estos temas, y esto es muy real, que el conflicto realmente es una forma de relación humana. Los conflictos que tenemos los seres humanos nacen de esas relaciones, de esas interacciones que tenemos, y entonces, dependiendo de cómo queremos gestionarlos, va a ser las relaciones que tengamos con las demás personas. Por eso es tan importante de integrarlo a nuestra cultura, y que de aquí en adelante, cuando ustedes tengan conflictos o trabajen conflictos ajenos, no se angustien, no le tengan miedo. Hasta en los escenarios más adversos se pueden gestionar. Parte de esos miedos, por ejemplo, yo les puedo decir, se los puedo confesar aquí en confianza, muchos de los miedos de mis compañeros mediadores del gremio es miedo a los abogados litigantes, en el sentido de decir, es que me va a boicotear mi mediación, es que el abogado no es un enemigo, el abogado es al revés. Si lo sabes sensibilizar y lo sabes poner a tono a la dinámica de gestión de conflicto, y el abogado razonablemente comprende lo valioso de esto, el abogado va a ser el primero que te va a ayudar a gestionar el conflicto, y es el que te va a ayudar a sensibilizar a su propio cliente. Y créanme que hay abogados maravillosos que estamos en mediación y contienen mucho al cliente y le dan mucha confianza y le dicen, sabes que es que lo que te están ofreciendo es viable por esto y esto, y entonces son abogados muy habilidosos que ya entendieron la dinámica de lo que es la gestión de conflictos. Yo confío claramente que cada uno de ustedes va precisamente a entender esto, se va a documentar más y va a saber operar gestión de conflictos desde la perspectiva de abogados. Bueno, por último de esta sesión de hoy, antes de entrar al ejercicio, el programa trae una parte que se enfoca a la cultura de la paz. La cultura de la paz, dice aquí, consiste, esta es una corriente que viene incluso desde la ONU, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, respetándolos y teniéndolos en cuenta. Y bueno, ya la versión mexicana de nosotros, pues es la de Benito Juárez, ¿no? Con su frase del respeto al derecho ajeno es la paz. Que a veces pareciera una expresión vacía, pero que está tan vigente realmente en todos los actos que tenemos, que a veces no caemos en la cuenta que a veces nuestras actuaciones diarias, incluso vecinales, en las más niñas que tenemos, a veces carecemos de esto. Y luego por eso nos andamos quejando de por qué somos así como sociedad. Pues es porque no tenemos conciencia de esta parte. Pero bueno, ahorita lo comentamos. ¿Cuál es el fin de la cultura de la paz? Respetar la vida de los demás, la dignidad de los demás, no tener prejuicios, y acabar con la discriminación. Rechazar la violencia, o sea, practicar la no violencia activa y rechazar la violencia física, sexual, psicológica, económica, social y en todos sus aspectos, en particular a los más débiles como son los niños y adolescentes. Liberar generosidad, compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Escuchar para comprender, que es defender la libertad de expresión, a la diversidad cultural, privilegiar el diálogo sin ceder al fanatismo y al rechazo. De todas estas ideas, yo me quedo con una muy específica, que es, aparte de la libertad, hay una todavía más trascendente, que es la de la dignidad de los demás.
Con el simple hecho de que respetemos la dignidad propia y la ajena, por añadidura será todo lo demás. El problema es que como seres humanos, por lo menos en el medio al que pertenecemos nosotros, nunca nos educaron en esa parte. De hecho, estamos tan acostumbrados a no respetar nuestra propia dignidad e integridad humana que es difícil que respetemos la de nosotros. Y entonces el reto de nosotros es empezar a descubrir qué es mi propia dignidad, dónde está mi propia integridad, dónde están mis propios límites, y si encuentro mis propios límites, pongo límites a los demás para que respeten mi dignidad, pero a la vez eso se traduce en que yo voy a tener un límite de respeto hacia la dignidad de los demás. Si hiciéramos eso, créanme que muchísimos de los conflictos que tenemos y manejamos no existirían o se gestionarían adecuadamente. El ser un deudor que realmente me quedé sin trabajo y no le pago al acreedor, de entrada pudiera ser, se antoja como si fuera una afectación a la dignidad del otro. Pero si yo llego y me acerco con todo respeto y con toda integridad humana, le digo, sabes que estoy muy avergonzado porque tú me diste la confianza, me prestaste dinero, sé que te estoy afectando, pero créeme de verdad que no te pago no porque no quiera, sino porque no puedo, y te vengo a dar la cara para que no sientas que me estoy burlando de ti o que te estoy engañando o que no me interesa. De suyo yo les aseguro que ese acreedor inmediatamente cambiaría toda su perspectiva. Y a lo mejor hasta el acreedor le dice, mira, no te perdono el dinero porque lo necesito, pero a ver, ¿qué te parece si vamos inventando? Te escucho, ¿qué sabes hacer? ¿Qué me puedes dar el pago? O sea, si empieza a abrir la flexibilidad, pero fíjense todo cómo fue a partir del respeto de esa autodignidad y de la dignidad de los demás. Yo los invito realmente a que hagan una reflexión sobre esto y créanme que hasta las relaciones personales de cada uno de ustedes se van a beneficiar muchísimo cuando empiecen eso. Sus esposos y sus esposas van a ver, ahí van a ver, tan solo cambio inmediatamente que regresen. Bueno, un último comentario en esta cuestión de la cultura de la paz. La mayoría de los centros de mediación y la mayoría de las personas que operamos medios alternos de solución de controversias, el eslogan principal es el de la cultura de la paz. Y es correcto eso. A título muy personal, y lo digo muy personal, no como parte de una institución que se dedica a esto, no estoy en desacuerdo con esto, pero me parece que estratégicamente desde el punto de vista pragmático, mercadológico, el problema que tenemos es de que se ve como un argumento muy rosa, como un argumento muy utópico, y entonces eso boicotea la funcionalidad de estos medios. A ver si me explico. Si yo llego con una persona conflictuada con su emoción, con su enojo a flor de piel, etcétera, y le digo, oye, es que mira la paz y el otro, y piensa que me va a mandar por un tubo. Realmente. Voy a decir, no, eso te vaya a ser padrecito, allá al templo, lo que sea. Exactamente. Y más en estos tiempos de pragmatismo y en estos tiempos donde la violencia pareciera que es la divisa. O sea, pareciera que estamos con un discurso en un escenario totalmente adverso. En cambio, si yo le pongo en una perspectiva más pragmática y decir, bueno, mira, como tú quieres comportarte, tienes la oportunidad y tienes el derecho, si quieres deber sangre, pues vete a un juicio, si quieres pelear, pues adelante, confronta, nada más toma en cuenta este costo y este costo. Valora esta otra parte de acá. Vas a ir allá, pues no sé si porque seas bueno o no seas buena persona, pero lo cierto es que, mira, te podría convenir por esto, te evitas esto, ganas esto, etc. O sea, se lo das con un enfoque más pragmático, la gente te cree más. La gente dice, ¿sabes qué? Sí, como que así sí te compro el discurso y así sí me doy la oportunidad. Pero insisto, si yo le digo el eslogan de la paz, me va a ver así como hasta medio raro y como que no va a tener mucha credibilidad. Claro, dentro de lo que le estoy diciendo yo, tiene que ir implícito el respeto a la dignidad, pero eso ni se lo digo. Simplemente más bien con actos concretos le enseño a ejercer ese respeto
Y una vez que se haya dado la oportunidad de gestionar su conflicto de esta manera asociativa, cuando se dé el resultado, es cuando a lo mejor puedo decirle: señor Pedro, recuerda que usted venía bien angustiado por su problema en aquella ocasión que nos vimos. Yo lo veo ahorita, ya va tranquilo, se estrechó la mano con la otra parte. Eso me indica entonces que usted tuvo un respeto por usted mismo y tuvo un respeto por la otra persona. Sin necesidad de decirle esa es cultura de la paz, él lo va a entender. Perdón, y lo más maravilloso de todos, el señor Pedro, que era una persona, un campesino que a lo mejor no tuvo la oportunidad ni siquiera de ir a la primaria, va a tener la gran oportunidad de decir y de jactarse, decir: mira, yo solito, con mi propio esfuerzo, sin saber a lo mejor leer y escribir, tuve la oportunidad de transformar mi visión sobre el conflicto. Yo solito gestioné la solución de mi problema. Me genera tanto empoderamiento que voy a llegar con los míos en mi familia, se los voy a multiplicar, les voy a contar la anécdota, y eso le va a generar mucha esperanza y mucho empoderamiento a los miembros de mi familia. El día de mañana, antes de ir con agresiones, ir con violencia, seguramente ellos se van a poner las pilas y van a hacer lo propio, van a tener el mismo referente con el que yo. ¿Sí me captan eso que les estoy diciendo, verdad? Ok. Bueno, algo les iba a comentar más de esta parte, pero ya se me olvidó. Si me acuerdo, se los comento. En esas condiciones, ¿les parece entonces si hacemos un pequeño ejercicio? La idea sería... Sí, por favor. Yo he traído a uno de mis paleros para hacer esto, pero prefiero que sea el abogado que me plantea el conflicto del juicio sucesorio. Dígame nada más, licenciado. Si quiere dejarla, no tengo problema, pero ya no la vamos a usar en sí, si quiere apagarla, o sea, no hay mayor problema. Nada más lo que le pregunto, abogado, mire, de lo que se trataría aquí sería que todos los que estamos aquí vean cómo se empieza con una persona que está en ceros, que no tiene, usted se comporta como el usuario promedio, como sus clientes realmente. ¿Cómo podemos empezar a sensibilizarlo para poco a poco transformarle, darle referentes diferentes sobre cómo gestionar ese conflicto? En pocas palabras, cómo ponerlo a tono para que sepa negociar y comportarse en un espacio de negociación o gestión de conflictos. Dígame usted cómo se sentiría más cómodo, representando a la parte que usted representa, a su cliente, o representando a la otra parte. Porque representando a la otra parte sería más integral, porque usted podría sacar una serie de argumentos que en la realidad le han sacado, y entonces que usted tenga un referente de cómo transformar esos argumentos para sensibilización. Pero dígame usted, como usted lo guste. Sí, acaba de estar, ahora sí que le va a salir el doctor de Televisa aquí, No es porque no hace mucho micrófono, por favor. No, dime algo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería más ilustrativo? Sí. Ahorita nada más. Como abogado. Ok. Yo me siento como abogado más identificado con la parte que actualmente represento. Ok. ¿Por qué? Porque la otra parte maneja argumentos como que hasta machistas. Es decir, nosotros los hombres de la familia, que somos 4, tenemos prevalecencia sobre las mujeres, que son 5 y 5. Entonces, nosotros ayudamos a mi papá a hacer este patrimonio, cosa que no es cierto. Según me manejan mis clientas. Sí, el papá le decía al hijo. No, siga. Sí. Ya le entendí, ya le capté. Empezamos el ejercicio. Y usted ahorita estamos hablando entonces que tenemos estamos en el entendido que es un conflicto
aparentemente de una cuestión sucesoria, que en realidad es un conflicto familiar, aparentemente es patrimonial, sobre bienes. Correcto. Las posiciones es básicamente quién se queda con cada cosa, que dos de los miembros de la familia se quieren quedar con todo. No necesariamente. El que figura como albacea en el juicio sucesorio es abogado. Okay. Él vive en una propiedad donde se metió a fuerzas, que es la más costosa si la vemos por el valor del terreno, porque está en una colonia muy buena, y aunque la finca ya no sirve, lo que es la construcción, el terreno es magnífico, ¿no? Entonces él, yo supongo que quiere sacar ventaja de eso. A mí como representante de las otras personas no me importa, siempre y cuando él entienda que aparte de ese bien, pues no quiera quedarse con nada más, y que él, junto con los otros hermanos que están de su lado, pues decidan qué hacer con la propiedad. Correcto. Incluso yo le planteé a él, ¿sabes qué? Pues esa propiedad se vende y hay muchas constructoras que hacen cotos y te van a dar un dineral, o le van a dar a la sucesión un dineral a ganar. Como antecedente, así hicieron 10 casas, que ahora estamos peleando, donde los papás, cónyuges, vendieron el terreno a cambio, o hubo más bien un mutuo entre la inmobiliaria y los papás de estos señores. Entonces le dieron el terreno a cambio de 10 casas que construyó la inmobiliaria. Entonces yo le planteé, ¿por qué no haces lo mismo tú con ese terreno? Correcto. O ustedes, es la parte que ustedes... Dentro de las partes que usted representa, ¿hay algún hombre y algún varón o nada más son mujeres? Sí, hay uno que pues tiene problema de la bebida, entonces Ok. es difícil, pues, ¿no? Trate de representarlo. Porque hasta esto, esa cuestión puede ser trascendente, ¿eh? Que lo imite. No que lo evite, pero o sea, usted métase en el papel. Yo lo que quiero es de que usted o se mete en el papel de una de las hermanas o del hermano, pero la idea es de que usted represente el interés opuesto de los que se están resistiendo y trate de comportarse como en promedio se comportarían ellos, o sea, ellos como titulares del conflicto. Esto es muy importante porque vamos a tratar de descubrir cuáles son sus paradigmas, cuáles son sus formas de pensar, y tratar de descubrir qué tenemos que hacer para flexibilizar un poquito eso. Por ejemplo, la parte del machismo la vamos a tener que abordar. ¿Sí? Bueno, al que yo represento, varón, me dice, mira, licenciado, yo en cuanto reciba la parte que me toca, me la voy a ir a acabar, me la voy a ir a beber. Ah, caramba. Y ya, pues, por favor, ya dales en su mamá. Sí. Ya, por favor. Y quisiera la varita mágica de decir, ya quiero resolver mi conflicto así. no, lo antes que puedan, y que mira, que yo, que sí, te voy a pagar, y que es Para motivarnos. su actitud, la actitud de él. Ok. Ahora representando a alguno de los otros, porque incluso con el Usted que... me lo va a describir. Ahorita que nos sentemos, usted va a llegar como si no supiéramos nada, en el sentido de que usted me va a platicar el conflicto. Yo le voy a ir haciendo preguntas y vamos a tratar de hacer algunas reflexiones que impliquen el atender lo que los otros le han dicho. Ahorita lo va a notar usted, ¿sí? Okay. Bueno, ¿cómo se quiere llamar? ¿O cómo se llama? Para llamarle por el nombre. Aquí. ¿Usted? José Antonio. José Antonio. Sí. Yo creía que alguno de mis clientes dijo, No, lo hacemos así, como José Antonio, para que se sienta más cómodo. Sí. José Antonio, por favor. Sí. Muy buenas tardes. José Antonio, ¿cómo me siento, por favor? Dígame, José Antonio, ¿qué lo trae por aquí el día de hoy? Bueno, pues yo voy a representar lo que a la otra. ¿Quiere comportarse como abogado para que sea más cómodo para usted? Puede hacerlo como abogado, ¿De la parte contraria o no, de usted, de la que usted representa. de la mía como abogado, sí? Ok. Bueno, yo lo que me trae aquí es que iniciaron toda la familia un juicio en el 2005 y no un juicio sucesorio intestamentario. Son 10
10 miembros. 10 miembros de la familia o Todos 10 mayores de edad. herederos, queda la cónyuge supérstite, estaban casados por sociedad conyugal, lo que quiere decir que el 50% es de ella y el 50% de los herederos. Entonces, ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres de los herederos? son 4 hombres, 6 mujeres, Aparte de la cónyuge supérstite. aparte de la cónyuge. Los hombres y mujeres. Así es. Ok. Prosigan, porque Entonces, la idea es que no se sigan desgastando, ¿sí? Porque al final de cuentas, a cada quien le va a corresponder una parte. Con con el punto de vista de que tiene cómoda división la sucesión, es decir, son 10 casas y son 10 herederos, aparte hay otros 3 inmuebles. todos están de acuerdo en que se dividiría entre los 10. No, ese es el problema, que 2 o 3 de ellos se sienten paterfamilias y dicen, nosotros somos los que vamos a resolver cómo se parten los bienes hereditarios. Y nosotros vamos a ayudar a los que estén desprotegidos, como por ejemplo el que es alcohólico. Nosotros lo vamos a ayudar, tú no te preocupes. Y nosotros vamos a ayudar a la otra que no tiene nada, tú no te preocupes. Una duda, abogado. Más allá de lo que las normas dicen, y que evidentemente ella tiene su perspectiva, ¿no? Es una, le toca por partes iguales. Pero si hiciéramos un poquito de lado esa parte ahorita, mi duda radica en ¿cuál es la razón por la que usted cree que esos 2 o 3 hermanos herederos sienten? Porque por lo que usted me dice, pareciera que están convencidos de ello. Sienten que es a ellos a los que les corresponde tomar nada más las decisiones sobre la repartición de los bienes. ¿Cuál será la razón? Bueno, la razón, creo, de las más importantes es que tuvieron un padre a la antigüita, es decir, machista, un padre, paterfamilias, ahora sí. ¿A qué edad murió el tuyo? Murió como a los, no recuerdo ahorita muy bien, pero como entre 79 y 80 años. ¿Todavía era productivo cuando murió o ya estaba en una etapa de decadencia? ¿Sabe usted ese dato? A medias estaba, ¿no? Pero todavía estaba... Pero el señor se hacía acompañar siempre de 1 o 2 de los hijos, ¿no? Y era dentro de los que estaban Sí, de ellos. sí. O sea, el primogénito nunca estuvo con él. okay. Pero ahora él se dice que ¿Estuvo ahí? Que ayudó, etcétera, porque el primogénito incluso vive aquí en León. Okay. ¿Ok? No vive en la ciudad donde se radica el juicio, que es en Guadalajara. Ok, muy bien. Y de los otros que sienten tener la legitimación para tener control de esos, sí estuvieron cercanos de él, él se auxiliaba de ellos. Sí, o eran sus ayudantes, pues. Ok. Porque realmente creo, Sí, una percepción de usted, sí. personal, que no eran los de las ideas. Ok. ¿Esas ideas dónde cree que pudieron haber salido? Pues de los ejemplos del padre, honestamente. No me encanta comprender. Sí, el padre a través de su vida les fue dando ejemplos, Ok. a lo mejor no muy buenos, de negocios turbios o de perjudicar a alguien más, ¿no? No precisamente ejecutivo, pero sí, si se puede perjudicar a alguien o quitarle a alguien lo que es de él, pues lo hago y tal, ¿no? Lo que estoy tratando de establecer ahora, nada más, fíjese bien, sé que a lo mejor usted no comparte el liderazgo que ellos dicen que deben de tener. No me estoy refiriendo a toda esa parte, sino más bien yo lo que estoy tratando de entender es qué pasa por la cabeza de ellos, de por qué sienten esa legitimación, por qué ellos argumentan que es a ellos a los que le corresponden. Y es que de palabra para afuera, ellos se lo han dejado muy claro. Dicen, porque nosotros somos los varones y nosotros estábamos cerca de nuestro padre.
pero quiero saber si esa postura realmente es real. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Fíjese bien, más allá de lo que dicen las normas jurídicas, puede ser que una realidad es de que por la cultura familiar que ellos llevaban, y usted me lo aceptó ahorita, pareciera que era un patriarcado, y en donde, o sea, al parecer las mujeres pues no eran parte de los negocios, y por consecuencia, desde la perspectiva de ellos, que tal vez sea ilegal, y evidentemente que puede ser contra una cuestión de género, pero pareciera que ellos están convencidos que lo justo es que no les toque nada. Aquí más bien entonces empezamos a ver qué tendríamos que hacer. No que no les toque nada, que O ellos decidan qué exactamente, les toca a cada excelente. Pero si se fijan, de suyo ya prácticamente ellos quieren tener el control de esa decisión. Lo que tenemos que comprender aquí en este espacio es si realmente lo hacen por una cuestión cultural. Porque si es una cuestión cultural, es un reto mayúsculo, pero sí se puede llegar a transformar. Incluso en un espacio se les puede decir, mira, tus bolitas y palitos. Respeto tu forma de pensar. Es más, comprendo por qué piensas así. La cuestión aquí es que mis clientes, yo estoy haciendo un ejemplo de cómo podrá manejarse, ¿no? Los intereses de mis clientes son de que no solamente tú tengas el control de la solución. Ellas, jurídicamente hablando, tienen un derecho. Y no te estoy engañando, y consúltalo con tu abogado. Mira, aquí la norma dice que, etcétera. Ah, bueno, perfecto. Qué mejor que seas abogado porque vas a saber que no te estoy engañando. Pero no vengo a hacer argumentaciones jurídicas. Lo que quiero es venirte a demostrar que mi planteamiento es legítimo. O sea, no quiero exigir algo más allá de lo que corresponde a mis clientes. Lo que quiero saber yo es qué tendría que hacer yo para que, respetando ese sistema de creencias que tú tienes, no dejes afuera en las decisiones a mis clientes. Ese sería, por ejemplo, un planteamiento muy factible que podríamos manejar allá. ¿Qué está haciendo usted? Está respetando los intereses de sus clientes, está respetando el sistema de creencias de ellos, pero depende mucho de la forma que se lo plantee. Si usted llega y les dice, no, pues es que tú eres un machista, no va a haber un entendimiento de parte de ellos. Pero si ellos dicen, ¿sabes qué? No se lo voy a aceptar de la boca